puede heredar el trono, pero no el respeto. Carlos III es el sucesor de Isabel II, la monarca que más tiempo ha regido Reino Unido, y el peso es enorme. Su madre vio cambiar el mundo ante sus ojos: la Segunda Guerra Mundial, la desaparición del Imperio Británico, la caída del Muro de Berlín, la creación de la Unión Europea, el nacimiento de Internet y la era digital, y numerosos conflictos y hechos alrededor del planeta. La hija de una era mediatizada nunca dio una entrevista, y muy pocos pero claves discursos. Su hijo será observado cada segundo y ya ha dado muestras de no estar muy consciente de aquello, siendo registrado, por ejemplo, molestándose porque un lápiz no funciona o por un tintero mal puesto al momento de firmar documentos. Hechos menores, pero que deberá corregir alguien que no derrocha carisma. Pero en lo esencial, tendrá que descubrir cómo reinar en un mundo global en crisis económica y que es cada vez más crítico de estos cargos honoríficos y lo que cuestan. Carlos, activista de causas como la medioambiental, deberá evitar un cargo que exige extrema neutralidad y pocas opiniones, tanto que el monarca no vota ni habla de contingencias, salvo contadas excepciones. Así, dejar atrás las polémicas en las que se ha visto involucrado en el pasado será otra de sus misiones, porque haber apoyado a Isabel II no es lo mismo que apoyar a esta institución. El futuro de la monarquía en Reino Unido dependerá de cómo Carlos III dé respuesta o no a las tensionadas relaciones entre soberanía, naciones y pueblo. Y ese futuro tiene consecuencias políticas, sociales y económicas. Por eso lo conversamos hoy en Conexión Global Prime. ¿Quién fue Carlos III? ¿Cuál es su historia y sus relaciones? ¿Cuáles son sus ambiciones, sus causas, sus pasiones? Lo vemos en la nota de Laura Soto. Más de 70 años tuvieron que pasar para escuchar nuevamente estas palabras en las calles de Reino Unido. Dios salve al rey, ya no a una reina. Con ello se marcó el comienzo de una nueva era, la de Carlos III. Con 73 años, el hijo de Isabel II se convirtió en la persona con mayor edad que llega al trono en el país, un papel para el que se preparó toda su vida. A un año de contraer matrimonio, Isabel II y Felipe de Edimburgo recibieron el 14 de noviembre de 1948 a su primer hijo, Carlos Felipe Arturo Jorge. Cuando tenía solo 3 años, su mamá asumió como la nueva monarca de Reino Unido tras el fallecimiento de Jorge VI. Desde ese momento se convirtió en heredero al trono. Carlos vivió una infancia relativamente solitaria. Con sus papás fuera de casa por largas temporadas, el entonces príncipe encontró consuelo y afecto en su abuela, la reina madre. No es sorpresa entonces que en más de una ocasión haya demostrado su aprecio hacia ella. Durante sus primeros años fue educado por una institutriz, pero al cumplir los 8 sus papás decidieron enviarlo al colegio, convirtiéndose así en el primer príncipe heredero en recibir educación fuera del palacio. Pasó por más de una escuela, pero para endurecer su carácter, Felipe de Edimburgo lo envió a un internado en Escocia, conocido por su fuerte disciplina. También pasó un par de semestres en Australia. Más adelante cursó estudios en la Universidad de Cambridge. Así también se convirtió en el primer heredero a la corona en recibir un título de educación superior. En 1969 dio un paso importante en sus funciones reales. Fue investido oficialmente como príncipe de Gales, título que ostentó hasta su proclamación como rey. Luego se formó como piloto en la Fuerza Aérea y sirvió un par de años en la Marina, pero ya después de eso era hora de enfocarse en sus deberes reales, lo que incluía encontrar una futura reina. When you marry, in my position, you're going to marry somebody who perhaps one day is going to become queen, and you've got to choose somebody very carefully, I think, who could fulfill this particular role.
10 años después de esas palabras, la candidata fue escogida, Diana Spencer. Anunciaron su compromiso en 1981 y ese mismo año se casaron en una ceremonia televisada y vista por cientos de millones de personas en todo el mundo. El 82, la línea de sucesión al trono quedó asegurada con el nacimiento de William. 2 años después llegó Harry. La pareja parecía feliz. Sin embargo, en lo íntimo vivían un matrimonio problemático que terminó en fracaso y con ambos admitiendo infidelidades. La pareja se separó en 1992 y el divorcio definitivo llegó un año antes de la muerte de la princesa del pueblo. A fines de los 90, Carlos hizo pública su relación con quien fuera su amante por años, Camilla Parker Bowles, a quien conoció en 1970. Ambos, divorciados de sus primeros cónyuges, se casaron en 2005. Un final feliz para la pareja que se enfrentaba al desafío de mejorar su aprobación tras el fallecimiento de la popular Lady Di. A pesar de que no obtuvo la misma atención de los medios que su fallecida ex esposa, Carlos también lideró sus propias causas benéficas. El 76 creó la organización The Princess Trust, una entidad benéfica para ayudar económicamente a jóvenes desfavorecidos. Y desde hace varios años que ha dejado de manifiesto su apoyo a causas medioambientales. Así también ha demostrado apoyo hacia los inmigrantes, yendo en contra de las posturas de primeros ministros como Margaret Thatcher y Boris Johnson. Y en especial ha tenido un particular interés por el Islam. It has been a great concern of mine to affirm and encourage those groups and faith communities that are in the minority in this country. Fue el primer miembro de la realeza en apoyar activamente otra religión, algo polémico para una persona que deberá desempeñarse como jefe de la iglesia anglicana. Eso le hizo ganar reconocimiento y admiración en el mundo musulmán. Sus relaciones diplomáticas como príncipe tampoco han escapado de la controversia. En 1999 se restó de una cena organizada por la reina para recibir al entonces presidente chino Jiang Zemin. Tampoco fue a los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008. Y es que el ahora rey siempre ha sido un defensor del Tíbet y su líder espiritual, el Dalai Lama. Gestos que ahora siembran la duda sobre cómo será su reinado. Aunque Carlos III ha dicho que respetará la neutralidad política que deben tener los monarcas y por la que tanto veló su predecesora. Lo que sí es seguro es que su reinado se enfrenta a una serie de desafíos, partiendo por la sombra de los 70 años de gobierno de su madre. Es bueno aclarar algo que a veces se enreda. Vamos con los mapas para explicárselos. Cuando hablamos de Inglaterra, ¿de qué hablamos? De esa nación que está en la isla llamada Gran Bretaña. En la isla llamada Gran Bretaña está Inglaterra, Gales y Escocia. Y cuando hablemos de Reino Unido, estamos hablando entonces de una parte de Irlanda, Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra y Gales principalmente, además de otras posesiones. Y comenzamos la conversación junto a Consuelo Thiers Huerta, que es investigadora del Instituto de Estudios Internacionales y Europeos de la Universidad de Ghent en Bélgica, doctora en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Edimburgo en Reino Unido. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti por la invitación. ¿Cuáles han sido los símbolos más importantes y el ambiente también que has visto respecto, no solo ya, porque ya nos hemos enfocado mucho en estos días en la fallecida reina Isabel II, sino que del nuevo rey, el rey Carlos III? ¿Qué símbolos, qué gestos hay que ponerle atención fundamentalmente respecto de su significación política? Mira, yo creo que en este minuto los ojos están todos puestos en Carlos y en la manera en que él va a manejar ahora su tiempo ahora como rey, digamos. Yo te diría que hay varias cosas en que hay que fijarse. Por un lado, en el discurso que él dio cuando murió su mamá, en ese momento él se refiere como muy dulcemente de alguna manera a su mamá y a su papá. También habla un poco de Meghan y su hijo, que ya no están ahí. Entonces eso es una manera también de acercamiento, de tratar de unir un poco a esta familia que ha estado un poco separada también. Ahora, hay varios aspectos más respecto de cómo se está viendo a Carlos ahora, digamos, y dónde se están poniendo los énfasis.
O sea, yo te diría que básicamente una de las cosas más importantes ahora es ver cómo él va a reaccionar frente a todo su pasado en el que él en general intervenía en el debate político, digamos. Y ahora es ver cómo él va a funcionar cuando ya no puede ser este personaje que está metido en política, sino que ahora tiene que ser este agente neutro, como lo era la reina, digamos. Entonces eso es un aspecto en que el mundo está mirando también si efectivamente él va a estar a la altura en ese sentido. Consuelo, no hay una constitución escrita en Reino Unido, pero sí consuetudinaria de las tradiciones. Y las tradiciones dicen lo que tú mencionabas, que ni siquiera vota, lo mencionábamos al comienzo del programa. La reina nunca votó, los monarcas no votan, aunque tenga nominalmente el derecho a hacerlo, sea una ciudadana, pero no vota porque no manifiesta opinión política, salvo en crisis que involucran al país como un todo, más bien en temas de Estado, más que de política contingente. La pregunta es, la gente en Chile no necesariamente sabe, pero el príncipe, antes príncipe Carlos, ahora rey Carlos III, ha estado metido en temas políticos. ¿Y qué nos dirían un poco de su perfil ideológico, de su perfil como activista o en causas? ¿Cuáles son esas polémicas en las que se han visto involucrado? ¿Cuáles son los temas que lo apasionaban como príncipe, en los que manifestaba opinión y que ahora ya no puede más? Sí, se han visto varias cosas ahí. Por un lado, él era un activista, por así decirlo, del cambio climático. Escribió incluso un libro al respecto. Entonces tenía opiniones muy fuertes respecto de eso, opiniones muy fuertes respecto a la arquitectura más moderna, la arquitectura clásica. También tiene un tema con la medicina natural. Entonces él sí ha estado metido en ciertas causas, pero yo creo que tal vez lo que más preocupa, por decirlo de alguna manera, es que él sí se han escuchado algunos trascendidos que pueden ser complejos o que fueron complejos en su tiempo porque ponían a la corona en una situación un poco difícil. Por ejemplo, hay trascendidos en que él comenta, se supone, respecto y compara a Putin con Hitler cuando él invade Crimea. Hace muy poco también hay trascendidos en que él no está de acuerdo con una política de Boris Johnson que era enviar a los refugiados hacia Ruanda. Entonces esos temas son complejos y hay aún más uno que hace el 2015 el diario The Guardian sacó algunos memos que eran memos secretos en que demoraron 10 años en conseguirlo, que finalmente se los dieran, en que él trataba de intervenir en las decisiones del gobierno. Entonces hacía lobby, mandaba cartas a los primeros ministros. Entonces eso es algo que de alguna manera hay que ver cómo lo va a manejar ahora, en que él ya no está en ese puesto, en que se puede dar de lujo de alguna manera de hacer ese tipo de cosas. Ahora, el primer gran acto público que va a tener que encabezar, aparte del proceso de velatorio de su madre, y ya estuvo en Irlanda, estuvo en Escocia, dando señales evidentemente, es este funeral. Antes de que hablemos en qué significa en términos de masividad, qué significa en términos políticos, porque no es como va a ser tu funeral, mi funeral, que no va a tener ninguna significación política. En cambio, aquí estamos hablando de un funeral que quienes asistan, cómo asistan, cuánta gente la vele, todo tiene sentido político. ¿En qué cosas hay que fijarse? ¿De qué va a hablar ese funeral? De un montón de cosas, como dices tú. De partida, la cantidad de gente que hay en este minuto, hasta donde sé, en Londres, es impresionante. Están incluso hablando de que los jefes de Estado no van a poder ni siquiera llegar a donde tienen que llegar y que van a tener que irse casi en transporte público, porque la cantidad de gente que está llegando es impresionante. Entonces, de alguna manera, esto habla de un rol también un poco simbólico que tiene la corona para Reino Unido. O sea, la corona marca país de alguna manera. Entonces, todos estos rituales en que uno ve también es Reino Unido diciendo esto es lo que somos. Y son cosas que se pueden considerar un poco arcaicas, pero vienen hace mucho tiempo y vienen un poco a reafirmar esta marca país de Reino Unido. Entonces, es la cantidad de gente que viene. La gente va a estar fijándose también en el rol que tal vez va a tomar ahora el príncipe de Gales, el actual príncipe de Gales. Se están mirando un montón de pequeñas señales también en ese sentido. Eso. Consuelo, ¿coincides en que el análisis de algunos editorialistas y de algunos medios, tanto británicos como europeos, que dicen que este va a ser el mayor evento internacional, mucho más importante, dicen, que los Juegos Olímpicos, que fueron súper importantes para la imagen del Reino Unido, pero dicen como tiene una conexión
mucho más política incluso que ese otro evento que es relevante, que dicen que va a ser, por cierto, en varias décadas, el evento internacional más importante para Reino Unido y también, de alguna manera, una prueba cómo lo lleva la nueva primera ministra, Liz Truss. Sí, de todas maneras. Sí, es un evento muy importante y le llega a Liz Truss en un momento bien complejo también. O sea, ella viene llegando y el día más o menos que llega, inmediatamente también hay un nuevo jefe de Estado. Entonces, para ella se le viene bastante complejo. Es una persona, Liz Truss, que no es reconocida como por ser buena para hablar en público, por ejemplo, y es ella la que en este minuto tiene que representar, poner la cara, digamos, de este país, estos países en duelo. Y hay que ver si efectivamente ella da el ancho con eso, digamos. Ya se estaba hablando de que el discurso que ella había hecho no había sido particularmente bueno cuando la reina murió, digamos. Pero sí, un evento gigante, pero que viene en un momento político para Reino Unido muy complejo, digamos. Entonces, vamos a ver cómo se da eso. Consuelo, hasta ahora, ¿cuál es la evaluación y cuánto puede afectarle ciertas cosas que hemos visto respecto de Carlos? Analicemos cuál es el rol de un rey en el Reino Unido, en el contexto del Reino Unido, qué rol tiene, pero además, ¿qué hemos visto hasta ahora? Ha tenido unas pequeñas polémicas, que alguien que no derrocha carisma, no digamos que le ayudan mucho, entonces, pero me gustaría que juntáramos qué hemos visto hasta ahora, con qué tipo de rey crees que va a ser y qué funciones tiene un rey, en Reino Unido específicamente. Sí, ok. En Reino Unido, bueno, ellos tienen una monarquía constitucional. Esto quiere decir que el rey en este caso es el jefe de Estado, pero que la capacidad legislativa acá es del Parlamento. ¿Okay? Entonces, el rey finalmente tiene algunas funciones que son, yo diría, más bien formales y otras que son más bien informales y simbólicas, ¿ya? Podemos llegar después a eso, pero finalmente creo que lo que más tal vez él va a tener problemas es en la parte simbólica. Porque la parte formal, básicamente, los reyes son los que están encargados de nombrar a los primeros ministros. Lo que no quiere decir que lo escojan, quiere decir que finalmente cuando se escoge al primer ministro, ellos van a ver al rey o a la reina antes y ellos le permitían o les invitaban a formar un gobierno, digamos. También ellos abren las sesiones de parlamento, hacen visitas de Estado, etcétera. Y una de las cosas que hacía la reina y que era conocido es la reunión que tiene una vez a la semana con el primer ministro de Reino Unido. Esta reunión es una reunión privada, es confidencial, no hay ningún asesor que pueda entrar, pero se han sabido algunas pequeñas cosas de lo que pasaba con la reina y hay que ver ahora si es que Carlos hace algo similar, porque la reina, por lo que contaba hace un tiempo Theresa May, que es la primera ministra que estuvo antes de Boris Johnson, ella decía que esta era una especie de sesión casi terapéutica, ¿no? En que ella se sentaba y era el único espacio, decía ella, en que ella sabía que nada se iba a filtrar a la prensa. Y funcionaba la reina como una especie de memoria institucional, ¿no? Diciendo algo así como: ah, mira, yo conocí al papá de esa persona que está ahora gobernando. Y esto es algo que Carlos posiblemente no tenga en la misma medida. Entonces hay que ver cómo él hace ese tipo de cosas. Eso es como lo formal, digamos. Ahora, también ellos tienen un rol en temas internacionales como diplomáticos, ¿ya? Y yo le diría algo así como poder blando. Y esto también es algo que hay que ver qué va a pasar con Carlos, porque la reina tenía, la reina era una especie de arma, digamos, de una arma oculta del Reino Unido. Todo el mundo quería hablar con la reina, todos los líderes más difíciles, Trump quería hablar con la reina. Entonces, esta es un arma que se utilizaba, ¿no? O sea, incluso ahora algunos políticos chilenos sacaron sus fotos con la reina, sus comentarios de la reina, porque da esta sensación como de estar relacionado con una historia épica, ¿no? Que no sé si ahora va a ocurrir con Carlos en este sentido. Entonces, No, termina, por favor, termina. No, eso es como el rol más formal, pero el rol simbólico de los reyes tiene que ver con generar una construcción de identidad. Como yo te decía antes, esta es una marca país, digamos, el tener la realeza. Pero también da una sensación de unidad. ¿Y por qué? Porque los reyes, porque son neutros políticamente, están por sobre el bien y el mal de alguna manera. Perfecto. Entonces,
eso hace que la gente se una frente a ellos. Consuelo, digamos. Y para cerrar... Y esa parte no sé... Sí. Para cerrar, si tú tuvieras que apostar, ¿qué sello crees que va a tener este reinado de Carlos? ¿Y va a ser breve o va a ser hasta su muerte? No, ahí yo no sabría. Yo creo que él, por lo menos, por lo que él dijo, él iba a cumplir este mandato, digamos, hasta que Dios me lo permita. Y yo creo que él lo va a hacer de esa manera. Más que mal viene muchísimos años esperando estar en este puesto. El sello que creo que le va a poner es, tal vez, si él quisiera, podría tratar, por ejemplo, de reducir un poco la cantidad de gente que trabaja con ellos, digamos. Podría tal vez empezar a reducir un poco los costos que tiene la corona, considerando ahora todos los problemas económicos. Por ahí podría ir quizás algún cambio de él. Consuelo Tires Huerta, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Bélgica en este Conexión Global Prime. Que estés bien. Chao. La Commonwealth, que vamos a ver en un mapa para que ustedes puedan diferenciar, es esta comunidad, mancomunidad de naciones, ya no una mancomunidad británica, sino que una mancomunidad de naciones, donde en general estamos hablando de que durante el reinado de Isabel II pasaron de ser parte de la Commonwealth de 7 a 56 miembros, pero solo en 15 de ellos, ojo, atención, solo en 15 de ellos reina, o sea, es jefe o jefa de Estado quien está a la cabeza de la monarquía británica. Ahí vemos entonces de dónde es monarca Carlos III, donde hay repúblicas y donde hay monarquías independientes. Y todas ellas, entonces todas esas naciones, conforman la Commonwealth, que implica 2.500 millones de personas, o sea, más de un tercio de la población mundial, y entonces las vemos reflejadas en este mapa. Su futuro es algo que vamos a analizar y su historia a continuación. Bueno, y para abordar el siguiente punto nos vamos a trasladar ni más ni menos que hasta Canadá, donde se encuentra Robert Funk, que es académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Lo enviamos a Canadá para que nos reportara en terreno, que patúa, respecto justamente a uno de los temas. Hemos escuchado, Robert, que gusto estar contigo nuevamente, hemos escuchado muchas veces la Commonwealth, que es que antes se llamaba, evidentemente, Mancomunidad Británica. En el 47 pasa a llamarse Mancomunidad de estas naciones. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué nace la relación que tiene también Canadá? Contémosle, por eso hacía la broma que te habíamos mandado a Canadá, con el Reino Unido y con antes la reina, ahora el rey. Bueno, básicamente el Commonwealth es un conjunto de estados que anteriormente formaban parte del imperio, una vez en la época de posguerra, en que muchas de las excolonias empiezan a adquirir su independencia. Gran Bretaña busca una forma de mantener un vínculo con esas nuevas repúblicas y también con países como Canadá, que no se independizaron en ese momento, sino que durante un periodo gradual desde el siglo XIX se había ido independizando. Así que básicamente es un conjunto de excolonias que mantiene hasta el día de hoy un vínculo tanto con Gran Bretaña como con la corona, que en muchos casos sigue siendo la representación o en definitiva sigue siendo la jefa, o hoy día jefe de Estado. Contemos justamente la relación de Canadá con la reina. Ya sabemos, lo dijo de inmediato, Justin Trudeau va al funeral, evidentemente era esperable, pero lo anunció rápidamente y de inmediato. Bueno, Canadá, hay que decir algo, que Canadá no solamente se establece como país independiente, alejándose o independizándose del Imperio Británico, sino que hay que recordar también que Canadá es, al igual que Estados Unidos, formaron parte del Imperio Británico en el siglo XVIII, y Canadá es el territorio que optó conscientemente por mantenerse vinculado con la corona y con el imperio. Es decir, ¿y qué es lo que pasó ahí? Que una gran cantidad de residentes de las excolonias que hoy día es Estados Unidos se radicaron en Canadá porque no querían ser parte del experimento republicano, que obviamente en ese momento era un gran experimento, una gran
significaba una gran incertidumbre. Así que el vínculo en ese sentido es bastante fuerte y Canadá estuvo compuesto por personas que optaron por mantener ese vínculo. También hay que recordar que hoy día estamos acostumbrados a que las familias reales viajen por el mundo, que la reina viajó unos 150 países, algo así, pero eso no era muy común antes de la era del transporte aéreo masificado. Y la reina madre, que en ese momento era la reina Isabel también, casada con rey Jorge, visitaron Canadá en 1939. Ese viaje fue uno de los primeros viajes así masivos que realizaron a estos lugares alejados, a las excolonias. Claro. Entonces, eso significó también un lugar muy... establecieron una relación muy especial con Canadá. La familia real estableció una relación muy especial con Canadá en ese momento. Ahora, la gente no sabe que el jefe de Estado, no de gobierno en Canadá, es ahora el rey Carlos III. O sea, así de fuerte es la vinculación. Es uno de los 15 países de la Commonwealth donde reina la monarquía británica, porque son 56 países asociados, que algunos han ido dejando de ser parte de básicamente la monarquía, pero siguen siendo parte de la Commonwealth, pero hay 15, si sumamos Reino Unido, como Canadá, por ejemplo, donde hay un jefe de Estado, en este caso no una jefa, antes era jefa, la reina, ahora es el rey Carlos III. Y quisiera preguntarte, hoy en día, cuando uno piensa en el futuro de esta Commonwealth, de estos 56 países que hay 15 que tienen como cabeza como jefe de Estado al rey Carlos III, pero son 56 y ellos deciden que presida la Commonwealth, que la siga presidiendo Carlos III, una decisión previa. Ellos deciden previamente, unos años atrás, cuando muera la reina, queremos que su sucesor siga presidiendo la Commonwealth, que en el caso de 40 y tantos países no quiere decir que tenga ningún poder, pero que presida esta organización. ¿Qué futuro tiene este organismo? ¿Es poderoso? ¿No es poderoso? ¿Va a ser relevante o no? ¿De qué va a depender? Que no se desarme, incluso que no se desintegre. Bueno, ya estamos escuchando algunos ruidos por ahí, ¿no? De algunas islas en el Caribe. Antigua y Barbuda, de hecho. Que dicen que ahora van a empezar un proceso de transformarse en repúblicas. Eso es esperable. En países como Canadá, Australia, incluso Australia y Nueva Zelanda, que han tenido un movimiento republicano más fuerte que el canadiense, también han dejado eso un poco de lado ahora por el momento. Pero yo creo que mucho va a depender de cómo se comporta el nuevo rey y qué cambios hace, porque yo creo que mucha gente espera cierta continuidad y eso tiene que ser así. Las ceremonias que hemos visto esta semana se basan en largas tradiciones mileniales, ¿no es cierto?, milenarias de qué es lo que hay que hacer cuando fallece un monarca. Entonces, o sea, hay una cierta continuidad, pero también hay cambios. Y la reina Isabel, cuando llega al trono, realiza muchos cambios, particularmente de la mano del príncipe Felipe, que estaba muy interesado en telecomunicaciones, en la televisión, hacían documentales. Entrevistas no daban, pero mostraban mucho más de su vida doméstica, ¿no? Y se plantearon como, y esto fue parte de la estrategia de supervivencia de la familia real, se plantearon como una familia común y corriente, entre comillas, como una familia ideal. Una familia ideal, como una familia más de la isla. Carlos va a tener que inventar, de alguna forma, desarrollar una estrategia para hacer que la monarquía sea relevante en el siglo XXI, y de eso va a ir muy de la mano también del príncipe Guillermo, sin duda, de William, para hacerla mucho más relevante, mucho más cercana. Ya hemos visto algo de eso. Carlos es mucho más emotivo, lo vemos en su cara, lo vemos cuando se enoja, vimos algunos videos esta semana en que se enojaba. Es mucho más emotivo, eso corre riesgos, pero también lo hace más cercano y tal vez esa es la dirección que vamos a ver. Robert, uno de los temas que va a tener que, porque este es un periodo también, el del fallecimiento de alguien que ha marcado el siglo XX y parte del siglo XXI, como Isabel II, es un momento también de revisión, de introspección, no solo para Reino Unido, sino también para la Commonwealth y también dentro de la Commonwealth de estos países, de más de 50, para aquellos que siguen estando dependiendo de la corona, no como jefatura de Estado, no de gobierno, lo sabemos. Pero uno de los temas que va a salir en esa revisión histórica es el colonialismo. India, incluso, habiendo muerto la reina,
dice, sí, apreciamos lo que ella hizo, apreciamos la figura que fue, pero aquí hay deudas pendientes del colonialismo británico que tienen que ser conversadas, que tienen que ser revisadas. ¿Cómo crees tú que va a resurgir o no este debate sobre el colonialismo británico, para después preguntarte por otro de los temas que tú también bien sabes, que es Irlanda y Escocia? Así que viene también eso. Bueno, yo creo que hay una línea muy fina entre reconocer los errores del pasado, entre dar señales de que la corona y el Estado británico reconocen y no solamente reconocen, sino que también entienden que hay cierta responsabilidad y por parte del Estado. Hay una línea entre eso y un cierto, creo, aprovechamiento de insertar un discurso que está muy presente en ciertos círculos políticos, en transformar todo en una discusión sobre hegemonía, colonialismo, opresión, victimización, etc. Yo creo que hubo de eso. O sea, el colonialismo es colonialismo. El colonialismo es un sistema en que un poder oprime, conquista y oprime un pueblo, oprime, conquista otro pueblo, y eso conlleva un montón de tragedia, incluyendo la esclavitud, que yo creo que es un tema muy presente e importante. Pero yo creo que también el desafío es, como digo, si uno se queda pegado en eso, eso hace muy difícil que se piense en cómo modernizar la institución para que sea, no relevante tal vez, pero para que sea viable en un siglo XXI. Así que yo creo que es un gran desafío para todo el Commonwealth y particularmente para el nuevo rey. Ya te lo anunciaba, y la última pregunta tiene que ver con Irlanda y con Escocia. Irlanda, con toda la historia que acarrea entre los unionistas y los separatistas, con justamente, además, marcando incluso la vida personal de Carlos y del rey Carlos y de la reina Isabel, y me refiero al 79, cuando el IRA asesina a Lord Mountbatten, que era primo segundo de la reina, era además tío abuelo de Carlos y su consejero, o sea... Sí. Y a pesar de aquello tuvo un rol, Isabel, muy importante, después también yendo a Irlanda, en uno de los viajes más importantes tal vez de su reinado, ¿no? ¿Cómo ves los gestos que ha tenido Carlos y cómo ves las ansias que todavía quedan en Irlanda del Norte y sobreviven separatistas con todo el tema del Brexit, más aún porque Irlanda y Escocia con las ganas de ser mucho más europeístas en el fondo que Inglaterra en el fondo o que Gran Bretaña? Y la pregunta es básicamente ¿cómo ves el rol de Carlos III y cómo ves políticamente si van a resurgir estos afanes por separarse? Bueno, es una continuación de la discusión anterior, ¿no? Porque al final del día Irlanda y Escocia son también víctimas, entre comillas, del colonialismo. Dicho eso, son dos casos muy distintos. Escocia tiene un movimiento independentista muy importante, como sabemos, y el tema del Brexit lo ha fortalecido. Pero también tiene una relación muy cercana con la familia real. La familia real tiene no solamente su casa de veraneo en Balmoral, sino que la reina madre era escocesa. Hay una línea que va muy para atrás de realeza escocesa que está mezclada con la familia real inglesa. Por lo tanto, es bien curioso porque uno ve incluso en Nicola Sturgeon, que es líder de Escocia y independentista, pero también un profundo respeto por la monarquía. Irlanda es distinto. Irlanda hubo una guerra de independencia a comienzos del siglo XX. Hay una división del país en Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Hay división religiosa. Estuvo todo el conflicto de la IRA en los años 60 y 70, entonces, o 70 y 80. Entonces, es más complejo. Y eso lo vemos profundizado, esa complejidad la vemos profundizada con el debate sobre Brexit. Así que va a ser parte de la discusión, pero yo creo que mucho más por el tema económico y político de Brexit que por una discusión respecto a la familia real en sí. Robert Funk, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Hacemos una pausa en Conexión Global y volvemos para tratar de entender cuál es la razón más profunda de la influencia de la fallecida reina Isabel II.
Volvemos a Conexión Global Prime y vamos de inmediato con cifras que nos ayudan a poner en conflicto qué naciones en realidad en este caso conforman Reino Unido y qué peso específico tienen también en lo económico. Fíjense en habitantes, tiene 67 millones, es decir, 16 millones menos que Alemania, pero miren el porte de Estados Unidos, 332 millones. La superficie son solo 243.610 kilómetros cuadrados, bastante más pequeño que Alemania y chiquitito en comparación con Estados Unidos, que tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Pero fíjense aquí, a pesar de ser más pequeño, de tener menos habitantes, mucho menos que Estados Unidos, tiene menos ingreso per cápita, pero ojo, muy similar al de Alemania, porque estamos hablando ya de tres potencias económicas, tres de las principales economías del mundo, 47.547. Crecimiento 3,2%, ha logrado una recuperación importante, también esto es engañoso respecto, estamos hablando de tiempos de pandemias, de tiempo todavía en que las comparaciones no son muy justas, pero la inflación, esta que ustedes ven aquí, no les digo cómo se proyecta en un 20% finalmente para este año, porque esta es la del año anterior. Ojo, son las cifras del Banco Mundial consolidadas al año anterior. En esta época se está hablando de la inflación más alta en Reino Unido de los últimos 40 años. Se proyecta para el próximo entonces que la próxima cifra que vamos a ver es cercana al 20%. Y por lo tanto, entrando un invierno con frío, además con los precios de energía altísimos, con una inflación la mayor en 40 años, el panorama para la primera ministra y también para el recién estrenado monarca es complicado. Desempleo 3,8% y la pobreza bordeando el 20%. Situaciones entonces complicadas de afrontar, sobre todo cuando está recién asumiendo una primera ministra y también llegando al trono Carlos III. Vamos a analizar entonces este tema en profundidad y tratar de responder cuánto y cómo ha influido la reina Isabel II, cuánto influyó para entender también la tarea que tiene sobre sus hombros, políticamente también, no solo respecto a la monarquía, porque tiene implicancias políticas Carlos III. Y para eso nos acompaña el profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Jaime Baeza. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. En estos días hemos escuchado muchísimo y hemos dicho incluso, pero a veces sin tanta profundidad, que la reina Isabel II cambió Reino Unido sin dar una orden, que ni siquiera votaba y era más influyente que muchos políticos. Si nos pudieras decir en qué influyó concretamente, cómo, a través de qué influía y en qué la fallecida reina. Ella tenía un instrumento muy privilegiado, que era la reunión privada con los primeros ministros cada miércoles en la tarde, después de que el primer ministro había ido a las preguntas al primer ministro en el Parlamento. En ese contexto, el consejo que ella daba era bastante seguido por los primeros ministros, y muchos de esos consejos tuvieron con la idea de abrir la sociedad británica, de generar una sociedad que efectivamente había pasado de ser un imperio a un soft power, pero también una sociedad multicultural. Y la reina Isabel fue alguien que fue capaz de acompañar los cambios de la sociedad británica desde cuando ella asume el trono, que habían terminado recién o estaban por terminar los razonamientos incluso de alimentos posterior a la Segunda Guerra Mundial, y acompañar esta sociedad en términos de apertura cultural. Ella, además, la jefa de una iglesia, en términos de jefa de una iglesia anglicana, fue capaz de entender que la sociedad británica era de mucha fe en temas súper concretos. Por ejemplo, la paz en Irlanda del Norte. Ella sufrió personalmente en su familia la pérdida de vida, sufrió personalmente lo que eran en cercanos ataques y atentados por parte de los republicanos irlandeses, del IRA, y sin embargo ella fue una de las personas que más promovió la paz con Irlanda, y que eso se vio reflejado, por ejemplo, en su visita a la República de Irlanda en 2011, en donde ella, incluso en un State Dinner, parte hablando en irlandés, en idioma local, sí. Y es capaz de entrar con la sociedad irlandesa y de llevar la paz, incluso de juntarse con Sinn Féin, que eran quienes más lo odiaban dentro de Irlanda. Es decir, te puedo dar un montón de ejemplos donde ella fue capaz de acompañar a través del consejo, a través de pequeños gestos, cómo fue modelando la sociedad británica a lo largo de su reinado.
Tú mencionabas justamente ese momento en que ella parte hablando en gaélico, justamente en Irlanda, y está también en el Jardín del Recuerdo, en Dublín, y ella incluso hace un gesto con la cabeza y baja la cabeza frente a una especie, no de reverencia, pero de gesto de cabeza hacia quienes habían luchado en contra de la monarquía, y es bien simbólico ese momento. Hay otros viajes que no hizo y que también quiso decir algo con no ir. Nunca fue a Israel, por ejemplo, y sí fue a otros lugares. Quisiera preguntarte, ¿qué otras cosas más, qué otras herramientas más de influencia tenía ella? Por ejemplo, tú me contabas la otra vez, antes preparando este programa, que ella a través de universidades y centros de pensamiento también ejercía una influencia. Tú la conociste porque fue a tu universidad también. Yo sé que a ti te da plancha, lo cuento yo, a ti te da plancha decirlo, pero estuviste, por ejemplo, y fuiste testigo de cómo ella hacía un trabajo también en las universidades, centros de pensamiento, instituciones de caridad. ¿Cómo es ese soft power? A ver, dos cosas. Lo primero, ella tuvo una muy buena relación con Israel, pero y no solo tuvo una muy buena relación con Israel, tuvo una muy buena relación con la colonia, con la comunidad judía inglesa, de una cercanía. Incluso parte de sus familiares han sido circuncidados por moeles, es decir, por quienes hacen la circuncisión en la comunidad judía. No fue Israel, sí fue el príncipe Carlos, y sí han ido otros miembros de la realeza, porque tenía la delicadeza de entender el proceso que había vivido Israel después del año 48. Antes de eso había sido un protectorado británico, y sí tuvo la delicadeza de entender que habían partes en conflicto y que ella tenía que ser un puente. Pero ella tuvo una relación muy profunda con Israel y recibió la visita de dignatarios israelíes desde el 48. Bueno, se establece Israel, pero desde que ella asume la monarquía, ella tiene una muy buena relación con Israel, como también tiene una muy buena relación con la comunidad musulmana en el Reino Unido. En cuanto a la universidad, sí, me tocó verla pasar, pasó a 1 metro mío en la Universidad de Essex en 2004, cuando yo estaba haciendo el doctorado, pasó con el marido, y ella normalmente hacía estas visitas, ¿no?, a las distintas universidades para entender y ejercer ese soft power de lo que significa la importancia del conocimiento. El marido fue chancellor de la Universidad de Cambridge. Las universidades públicas, en el fondo, todas pertenecían al Estado y por lo tanto de alguna manera pertenecen a la corona, y la vi en acción, efectivamente, compartiendo con investigadores. Se acercó, por ejemplo, habían algunos estudiantes de países del Commonwealth, vi una estudiantes con una bandera de Canadá, ella se acercó particularmente a saludarlo, y la vi a menos de 1 metro. Me da un poco plancha contarlo porque es una experiencia personal que probablemente a nadie le importa, pero efectivamente ella participaba de la vida diaria de la gente que estaba construyendo conocimiento en el Reino Unido, y que en el fondo también le da parte del prestigio y parte de los recursos que tiene el Reino Unido es su sistema universitario. Es decir, ella además fue un instrumento muy importante de la política exterior británica. En las relaciones transatlánticas se reunió con 12 presidentes de los Estados Unidos, no se reunió con Lyndon Johnson. Es decir, no es una mera figura protocolar, sino que ejerció este soft power en auxilio, en ayuda a la política británica. Y ahora tú ya mencionabas varios hechos, pero hay uno que tal vez puede estar más fresco en la memoria de quienes nos están viendo, y son los Juegos Olímpicos. Y allí ella tuvo un rol importante, al cual me gustaría que tú hablaras, porque, claro, lograr adjudicarse los Juegos Olímpicos y lograr un cambio de imagen también respecto de mostrar esta nueva Gran Bretaña, moderna. ¿Qué fue lo que ella hizo? Porque tú sabes de aquello. A ver, la reina entendía que los Juegos Olímpicos eran una celebración de su reinado y de su época. De hecho, sin ir más lejos, si tú miras la ceremonia de inauguración de esos Juegos Olímpicos, lo que más se celebra es el NHS, el Servicio de Salud Británico, y lo toman como un achievement, como un logro. Bueno, en la ceremonia ella se tira, ¿cierto?, con James Bond, un helicóptero, y hacen todo un sketch que fue muy, muy celebrado, de una reina que tiene humor. Pero previo a eso, en la búsqueda de estar como sede, y luchaban contra Madrid y contra París, el jefe del Comité Olímpico británico señalaba que cuando los dignatarios del Comité Olímpico se iban yendo, fueron y pasaron por Buckingham, y ella salió personalmente a saludarlo.
Y es cosa que ella hacía porque tenía mucha delicadeza y mucha preocupación de ayudar a que la marca Reino Unido quedara, y obviamente todos los del Comité Olímpico Internacional quedaron impresionados de que la reina se preocupara personalmente de cada uno, y con eso, como decía los encargados del Comité Olímpico Británico, quedaron tan impactados que después París y Madrid no tenían ninguna oportunidad contra Londres. Ya había hecho todo el lobby. Promotora Sí, había hecho todo el lobby posible, invitándolos al palacio y saludando a cada uno de los que tenían que votar. Y bueno, y votaron como votaron. De hecho, le dieron la sede finalmente a Londres. Sí, quisiera preguntarte, Jaime, antes que se nos acabe el tiempo, ¿crees tú que después de esta mujer que nos estás describiendo y sus vastas áreas de influencia, de aconsejar a los primeros ministros, sabiendo como pocas el manejo del Estado, ¿no? Y todas las cosas que habían pasado y vivido los anteriores primeros ministros, quisiera preguntarte cuáles son las dificultades que enfrenta y los efectos políticos que vamos a ver a partir del reinado de Carlos III. ¿Cuál es este nuevo periodo que se abre en lo político y de qué depende finalmente? ¿Cuáles son las tensiones políticas? ¿Cómo cambia políticamente el Reino Unido, que haya otro rey? ¿Y de qué depende el futuro de la monarquía? A ver, vendrá un futuro de adaptación, un tiempo que no será muy largo, pero de adaptación de los británicos a su nuevo rey, y que son dos personas distintas con sus características propias. Liz Truss, probablemente como primera ministra, que asumió 2 días antes del fallecimiento, fue literalmente su último acto público de la reina Isabel, va a tener también que colaborar en ayudar al rey en poner sus propias prioridades de cómo ve la unidad de los británicos, cómo ve el Commonwealth. En este sentido, probablemente la idea de que el Commonwealth se vaya a disolver o que no lo vayan a querer, bueno, hay islas británicas en el Caribe que están pensando un poco en eso, pero los países más grandes del Commonwealth están muy firmes en la ayuda, en mantenerse bajo la corona británica, particularmente Australia, Canadá, Nueva Zelanda, y el rol del rey en eso, de poner sus temas, sus acentos, educación, medio ambiente sobre todo, van a entrar justo en un momento donde la primera ministra va a tener que concentrar mucha energía en la política de energía, valga la redundancia, porque viene un invierno muy duro para los europeos, producto de la guerra de Ucrania, que está en estos ires y venires. Ahora nuevamente Ucrania está reganando territorio frente a los rusos, es decir, un conflicto que no se ve que se vaya a acabar pronto, y donde la producción de energía para los británicos va a ser fundamental en términos de los ahorros y en términos de entender que va a tener que tener una coronación que va a ser varios tonos más abajo que la que su madre tuvo hace tantos años atrás, porque la situación económica, la inflación en el Reino Unido, la situación económica global no da para el lujo, y cómo sean capaces de ponerse en armonía y de trabajar en conjunto la primera ministra con el rey va a ser fundamental en los próximos meses. Se nos acabó el tiempo, solo necesito un titular para cerrar, Jaime, pero muy breve. De los discursos, todos hemos visto cuando ella se ve finalmente, ella decide hacerlo, pero se ve por las circunstancias obligadas a hablar sobre la muerte de la princesa Diana, ¿no? Quiero preguntarte, ¿qué otro discurso nos recomiendas para revisar de la reina que nunca dio una entrevista, jamás dio una entrevista, pocos discursos hizo? ¿Cuál habría que mirar? El discurso en Irlanda. Ya. Ciertamente, el 2011. Y los mensajes de Navidad. Los mensajes de Navidad eran muy profundos en términos de mostrar quién era espiritualmente ella. Jaime Baeza, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y ayudado a poner en perspectiva también para entender lo que le viene encima a Carlos III. Hay que saber de quién viene y qué influencia ejerció, porque eso es clave en estos días en que algunos dicen se juega el futuro de esta institución, no en el corto, pero sí en el largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Termina Conexión Global, pero por supuesto que seguimos atentos a lo que ocurre en Reino Unido, porque finalmente, más allá de que nosotros no tengamos monarquía, sí tiene efectos políticos en la partida de una mujer que marcó el
siglo XX y parte del siglo XXI, ver cómo evolucionan las instituciones, qué hay de permanente, qué hay de transitorio, es importante, es relevante, no solo para el Reino Unido, para el mundo y para aprender de la historia. El futuro se construye en base al pasado, a revisar y aprender. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.